Bienvenidos a Gestos a la Obra, un espacio de diálogo con las organizaciones sin fines de lucro que están transformando nuestras comunidades. Los saluda Nidia Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Gestos Positivos, una organización comprometida con Puerto Rico, su gente y esas entidades que están marcando la diferencia a través de gestos positivos. Gracias por acompañarnos. En este episodio conversamos con la Casa Protegida Julia de Burgos. En 5 preguntas conoceremos el trabajo de esta organización, el primer albergue en Puerto Rico dedicado a brindar protección y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Un saludo a nuestros seguidores, encantada de estar aquí y recibirlos a través de la pantalla en este estudio de nuestro podcast Gestos a la Obra. Y hoy está con nosotros una invitada muy especial de una organización que hace una labor increíble. Nada más y nada menos que la Casa Protegida Julia de Burgos. Lena Ramírez Cintrón, su directora ejecutiva, va a estar conversando con nosotros hoy. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida a nuestro podcast Gestos a la Obra. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por una misión hermosa. Bueno, Lena, se supone, como hablábamos fuera de cámara, que yo te haga 5 preguntas y esto sea como un medio ping-pong, pero en verdad, haciendo research para esta entrevista, cuando veo 46 años, de momento 5 preguntas parece tan poquito. Sí. Pudiéramos estar hablando mucho más tiempo. Así es que yo creo que más que 5 preguntas, yo creo que esto es como una conversación entre compañeras de organizaciones sin fines de lucro, buscando siempre, como digo en todos los episodios, que los seguidores que están pendientes a nosotros conozcan las organizaciones que estamos apoyando. Siempre hablamos de gestos positivos que marcan la diferencia. Siempre hablamos, frases que decimos aquí en este estudio, construir un mejor Puerto Rico. Sí, dejarle a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros una comunidad unida, una comunidad en paz. Y yo creo que algunas de esas cositas, sin duda, te tocan de cerca y tal vez tú las ves más de cerca en términos de meta, ¿no? Sí. Que todos los demás, ¿verdad? Así es que yo creo que en vez de 5 preguntas, sí te voy a pedir que hablemos del principio, porque ya mencioné los 46 años, pero arranca tú. Cuéntanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Estamos hablando Casa Protegida Julia de Burgos, estamos hablando violencia de género, estamos hablando albergue para mujeres que están realmente sufriendo y con unas historias de vida bien complejas. Sí. Cuéntanos. Mira, sin duda agradecemos el espacio porque, como tú bien dices, son temas bien complejos, ¿verdad? Pero son temas que tenemos que mirar, que visibilizar y hablar, porque son temas que están en el día a día de nuestro país. Es horrible lo que estamos viendo. Exactamente. Y yo tengo el privilegio de que desde Casa Julia puedo contar muchas historias de dolor, porque en Casa Julia acompañamos el dolor, pero también tengo la dicha de todos los días reafirmar el poder de las transformaciones. Me encanta. Así que yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Nos convocó hace 46 años ver una realidad de país de dolor escondida en los hogares, que deberían ser los espacios seguros, pero que estos 46 años nos ha reafirmado la necesidad de acompañar ese dolor, pero de transformarlo y sobre todo transformar el país. Me gusta la palabra, perdona que te interrumpa, hablas de escondidas, porque no se decía. Así es. Y yo creo que sí es importante para nosotras desde Casa Julia ir a ese inicio, ¿verdad? Esos 46 años, porque precisamente eso. ¿Qué pasa cuando ese dolor, cuando el sufrimiento humano, cuando la violencia está escondida? Y eso fue lo que hicieron nuestras fundadoras, y por eso es que fueron tan importantes en la historia de nuestro país, porque Casa Julia marca un antes y un después en lo que es no solamente la erradicación de la violencia doméstica o la lucha, porque todavía nos falta muchísimo, pero también lo que son los derechos de las mujeres, los derechos a sentirnos seguras. Y ese estar escondida de la violencia en nuestras casas también va acompañado del silencio. Cuando nuestras fundadoras
Mercedes Rodríguez, psicóloga social, y Merian Maldonado, una enfermera, trabajaban en el Centro para Víctimas de Violación, quienes llamaban para ¿verdad? Para ser rescatadas de sus hogares, eran mujeres. Y cuando preguntaban, ¿verdad?, por qué necesitaban ser rescatadas, hablaban de las experiencias que estaban viviendo con sus esposos. Cuando ellas se dan con la realidad de que eran demasiadas las llamadas y no había un espacio, no habían servicios, no habían, ¿verdad?, leyes, porque no existía la Ley 54. Claro. Cuestionaron a la policía, cuestionaron a las ¿Qué más podemos agencias, hacer que no sea escucharlas por teléfono? y la policía decía que eso no existía. Que Wow. eso podía ser uno que otro incidente o llamada, pero que eso no era un problema. Así que eso es lo primero que hicimos, fue nombrarlo, ¿verdad? Ellas nos cuentan que fueron a la policía y empezaron a sacar los papelitos donde los policías anotaban las llamadas que no atendían necesariamente. Increíble. Y eso se convirtió en las primeras estadísticas para decir, esto es violencia doméstica y esto es una crisis de país. Nos tomó 10 años que desde el Estado se reconociera esto, y que Como una entonces, emergencia. en 1989, 10 años después que existe Casa Julia, entonces se crea la Ley 54, que lo que busca no solo es erradicar lo que es la violencia doméstica y proveer la seguridad a las mujeres, a sus hijos e hijas que también son víctimas. Así que ese estar encerradas y ese silencio, ¿verdad?, del país, para no querer mirar ese dolor, yo creo que fue lo que nos movió a que Casa Julia fuera un movimiento de mujeres, apoyando a mujeres, como lo mencionaron nuestras fundadoras, y fue un proyecto de la comunidad. Fue un proyecto donde se unió la comunidad, diferentes personas se unieron, periodistas en aquella época para visibilizar la problemática, las iglesias, porque nuestro primer albergue se abrió en una casa parroquial que el pastor en ese momento dado no iba a utilizar. Y quienes proveyeron los primeros alimentos fue la comunidad. Luego no habían empleadas, y las primeras empleadas o voluntarias, porque no había, ¿verdad?, necesariamente fondos, fueron las mismas sobrevivientes que en agradecimiento decidieron unirse también a ese movimiento de mujeres apoyando a mujeres y ser parte, ¿verdad?, de, Bueno, porque de eso esa también es sanación, transformación. ¿verdad? Esa es Tu sanación. poder ayudar a la que está al lado tuyo, Sí, que tal vez tiene un problema mayor. Definitivo. Nosotras decimos siempre que la sanación es colectiva. Cuando una mujer sana, sanamos todas. Pero me gusta lo que dices, que empezó como un primer albergue, pero se ha convertido en un movimiento. Así es. Un movimiento, una organización, que hoy somos mucho más que un albergue, somos 9 programas de servicio, y todo lo que hacemos es porque hemos acompañado y caminado de la mano con las sobrevivientes, y en ese momento identificamos todos los retos que ellas tienen y diversificado nuestra respuesta y nuestro acompañamiento para que ellas realmente puedan salir. Porque muchas veces, ¿verdad?, y esto lo vemos en las noticias, la gente cuestiona, pero ¿por qué se quedó? ¿Por qué no buscó ayuda? Pues mira, porque el ciclo, cuando lo entendemos de cerca y con sensibilidad, nos damos cuenta de que muchas veces el no contar con apoyo económico o apoyo social, ¿no?, de tu comunidad, de tu círculo cercano, de tu que no familia, lo es entiende. lo que realmente apoya para que esa mujer pueda salir de un proceso que es muy difícil. Sí. Déjame preguntarte algo, porque creo que va por ahí, perdona, de momento o sea, estamos hablando, o tal vez pensando que estamos hablando únicamente de abuso físico, Claro. pero el maltrato... Ese ciclo puede incluir violencia física, violencia emocional, psicológica, puede incluir violencia económica, que recientemente se incluyó en la Ley 54, sobre todo amenazas, ¿verdad? Porque esa mujer no sale, primero, a veces solamente en este momento, o sea, en el 2026, hay personas que llegan a donde nosotras con un malestar,
¿verdad? Con que no se sienten bien dentro de una relación, pero no se identifican como que están pasando una situación de violencia Sí, de que a mí no me está pasando porque no me están dando. porque no ha llegado a la violencia física. Y eso es bien importante porque hemos tenido casos, ¿verdad?, de feminicidio donde estuvieron 30 años y no necesariamente había una violencia física, o hemos tenido feminicidios donde solamente estuvieron un mes de relación, ¿verdad? Y entender eso, la complejidad que se vive, es bien importante. Otro elemento, la violencia económica, es precisamente algo que se utiliza para que sea más difícil salir. Porque si no tengo vivienda, me voy a mover? No tengo trabajo, me cogieron la tarjeta y me la endeudaron. La declinaron porque me quitó el fondo. No tengo manera de entonces tener los recursos para salir de esa relación, ¿verdad? Y la amenaza de que con los hijos, de que te quito los hijos. Amenazas pueden venir desde hacerse daño a sí mismo. Amenaza puede ser hacerle daño a otra persona, a familiares, mascotas, que eso también se incluyó dentro de la ley 54 porque pasaba. Amenazas, ¿verdad? Con los hijos sobre todo. Puede esa mujer haber salido de la relación, pero estar sufriendo violencia porque sigue el patrón de amenazas. Bueno, y lo vemos en las noticias, que están separados, pero el esposo o el ex esposo la mata a ella, mata a los hijos y se mata a él. Es como, una tragedia. Recientemente la amenaza fue contra un hijo y eso ocurrió hace unas semanas, unos meses atrás. Así que entender ese ciclo y la complejidad de esa violencia es lo que nos, ¿verdad?, lo que nos hace reflexionar y empezar a mirar con otros lentes. En Casa Julia le decimos ponernos las gafas violetas y es entender esa realidad de dolor, esa realidad compleja, de no tener a veces los recursos o el apoyo, pero sí quieren salir del ciclo. Y empezar a mirar con esa sensibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que hace diferente todos los días a Casa Julia. Porque para nosotras el corazón de nuestra organización son nuestras participantes y el cómo le acompañamos, ¿verdad? El cómo atendemos desde esa primera llamada para que ellas se sientan seguras cuando lo que viven es como vivir en una guerra, ¿verdad? Las mujeres que sufren violencia desarrollan PTSD. Pues imagínate ese PTSD de los veteranos de guerra, que lo estés viviendo y lo estés desarrollando dentro de tu hogar. No, y tú estás con tus hijos, eso lo pasas a tus hijos. Ese ciclo, entiendo lo que me dices de que debe ser bien difícil romperlo. Pero fíjate, nos está dando información bien interesante y repito, qué bueno que nuestros seguidores allá afuera, ¿verdad? Se están educando también, porque yo creo que la parte de educación es la parte más importante. A veces es porque no sabemos, asumimos, ¿verdad? Hablábamos ahorita de que no es únicamente abuso físico y hemos hablado únicamente de abuso entre parejas. Correcto. Pero también puede haber de padres a una hija, o eso también se cataloga. Pues mira, cuando hablamos de violencia de género, pues vemos la variedad enorme que hay, ¿no? Exacto. No solamente contra las mujeres, también contra las niñas. Nosotros cuando hablamos de violencia de género hablamos de una sombrilla, que pueden ser hasta relaciones de trabajo donde siempre hay un compañero que no te deja hablar, que te hace mansplaining, que minimiza tus ideas, ¿verdad? Que no está de acuerdo en que tú tengas una posición porque eres mujer. Y lo que cuando hablamos de violencia de género, lo que estamos viendo es todas esas dinámicas de relaciones donde hay un discrimen por ser mujer. Y eso va desde que somos niñas y las oportunidades que nosotras tenemos y los roles que se nos asignan, ¿verdad? Todavía pensamos que ciertas actividades, ¿verdad? Que la nena es bailar con la bebé, para las nenas. Y que la nena recibe la bebé cuando es chiquita y el nene recibe el carrito o el superhero. O la carterita para ser doctor. Correcto. Exacto. Y las niñas son enfermeras, los niños son los doctores, ¿verdad? Correcto. Y todo eso va formando
observándonos. No nos damos cuenta Y eso va entrando necesariamente, aquí, pero aquí. eso se queda como que en ese Sí, 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 sí. subconsciente y eso va evolucionando según vamos creciendo, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces puede limitar nuestras posibilidades de desarrollo, pero puede limitar derechos fundamentales a los que nosotras tenemos que acceder, como es educación, ¿no? Cuando hablamos que las mujeres tenemos más por ciento que terminan un doctorado, pero no estamos en posiciones de liderato en las empresas. Cuando hablamos de que las mujeres existe una brecha en el salario con los hombres, porque hacemos el mismo trabajo. Cuando no visibilizamos todo el trabajo que hacemos en las casas, que es también trabajo. O cuando la noticia es, mira cuántas mujeres son CEOs de compañía. Sí. Y no debería ser sorpresa ya a esta altura, claro. Sí. Claro, así que esa sombrilla es lo que nosotras le llamamos la violencia de género, donde de alguna manera las mujeres estamos rezagadas y lo difícil es que eso, ¿verdad?, se convierte en violencia en la medida en que otra vez no estamos accediendo a derechos fundamentales. Nosotras trabajamos lo que tiene que ver sobre todo con la seguridad, porque creemos que las mujeres debemos sentirnos seguras en la calle, en nuestros trabajos, pero sobre todas las cosas en nuestros hogares. Nuestra casa, claro. Y por la persona que es nuestra familia, que nos quiere cuidar. Pero sin duda vemos, por ejemplo, violencia sexual muchas veces se da por familiares. Esa es la realidad. Cuando vamos a las estadísticas, así que hablar de estos temas, por eso es que es tan importante, porque es doloroso, pero lo tenemos que mirar, lo tenemos que nombrar y tenemos que buscar las estrategias para seguir erradicándolos, porque lo otro es esconderlo. Claro. Pero eso no va a eliminar todo el dolor se ha visto que que no está. funciona y se ha visto que no funciona. Cuéntame de esta mujer que llega y tal vez como yo soy madre, pues vamos a poner el cuadro que es una mujer que llega con sus hijos a Casa Julia. ¿Cuál es ese proceso de todos esos servicios? Pues mira, como te comentaba, nosotras hemos evolucionado a ser una organización de 9 programas de servicio, pero nuestros servicios más importantes son los albergues. Nosotras abrimos el primer albergue, hoy tenemos 2, uno en el área metropolitana, otro en el área sur de la isla. En total en Puerto Rico son 9 albergues que estamos en diferentes... En una red, correcto. En una red, pero estamos entonces divididas en diferentes regiones para cubrir todo Puerto Tratar de Rico. llegar a todo el mundo. Y lo más importante es que nosotras trabajamos 24/7. No nos detenemos en Navidad, no nos detenemos en ningún feriado. Nuestra labor es 24/7 porque la violencia está 24/7. Y tenemos a través de una línea de orientación, Que ¿no?, es confidencial. que es totalmente confidencial. Nosotras recibimos llamadas de verdad, de mujeres buscando orientación sobre los servicios de Casa Julia. Cuando identificamos que esa persona está en peligro inminente, ¿verdad? Que su vida y la de sus hijos está en peligro, nuestra recomendación es que vayan a un albergue. Una vez se hace un cernimiento para entender cuál es la situación que ella tiene, lo ideal es que pueda llegar hasta la estación de policía más cercano, que son quienes conocen las localidades confidenciales de nuestros espacios, ¿verdad? O que se active la policía si es que ella no puede salir de su hogar, para que entonces ella pueda ser rescatada y llegar hasta nuestro espacio. Y una vez llega ahí, lo primero que nosotros hacemos es conectar para que ella sepa que llegó a un espacio seguro, porque no me deja de maravillar ese primer suspiro. Cuando ellas ven sobre todo que están llegando con sus hijos e hijas a un espacio donde no saben, y eso yo también lo reconozco como un ejercicio de valentía inmenso. Totalmente. Dejar todo, tu trabajo, tu hogar, tu comunidad. Y agarrar tus hijos y seguir por ti y por ellos. Así es. Que tal vez llegan y es al revés. Llegan por ellos y ella última. Exacto. Pero, sí. Sin ropa, ¿verdad? Todo lo dejan atrás y llegan a nuestro espacio, y cuando se dan cuenta que es un espacio seguro,
ahí entonces dan ese primer respiro y comenzamos un proceso, comenzamos a caminar con ellas, ¿verdad? Lo primero es que se hace una evaluación, se les refiere desde el ámbito psicosocial, el ámbito legal, los diferentes profesionales trabajan en un equipo multidisciplinario, todos preparados para atender trauma, para atender las situaciones de violencia Y y cada caso debe complejidad. ser distinto Y también. Deben cada haber unos caso más drásticos que crea otros su plan, ¿verdad? De de servicio trabajo. individualizado, perdón, donde cada una de ellas establecen sus metas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tienen que tener una orden de protección para recibir nuestros servicios. Okay. Aunque sea lo recomendado, ¿verdad? Por seguridad, nosotras entendemos que ese proceso también es muy difícil. Es bien complicado. Así que lo que hacemos es acompañarles en lo que ellas decidan para volver a retomar estabilidad, seguridad y bienestar. Y al final Esas yo creo son. que tal vez la meta es vida independiente, Totalmente, idealmente. totalmente. Una vez se trabajan esos elementos de estabilidad, bienestar y seguridad, entonces vamos a qué es lo próximo. Luego que ellas salen de un albergue, ellas necesitan vivienda nueva, pueden regresar a su vivienda, hay un plan de autogestión, de trabajar, de estudiar, ¿verdad? Que necesitan, se necesitan cuido. Y ahí es donde Casa Julia ha evolucionado. Hoy tenemos 2 programas de vivienda, donde tenemos vouchers para 27 familias, donde Casa Julia le paga, ¿verdad? Esa vivienda por 2 años para que puedan, esos 2 años les permiten estudiar, trabajar, volver a tener estabilidad, seguir con el apoyo psicológico, de trabajo social, seguir procesos legales tal vez, hasta que logran esa estabilidad. Contamos con cuido para apoyarles, pero también para trabajar el trauma, porque mencionaste cómo los ciclos son generacionales y se pueden Correcto. repetir. Oye, yo creo que hay un duelo, ¿verdad? Tú dirías. Hay un Definitivamente, duelo, hay una pérdida y eso definitivamente, trae unos claro. estresores adicionales Sí, tremendos. sí. Así que para poder trabajar ese trauma primero de las experiencias vividas, hay niños que sufrieron violencia directamente o vieron, ¿verdad? Vieron esa violencia contra sus madres. Así que es importante trabajar eso y también trabajar para romper esos ciclos. Hemos visto niñas que se ven que están, ¿verdad?, reproduciendo como víctimas. Hemos tenido Sí, también niños que entonces que son empiezan a agresores. tratar a sus mamás o a sus hermanitas o como agresores, o los ves que son muy protectivos porque asumen ese rol de ser protectores A una edad eh, tan a chiquita que una edad. también trae otras Sí, consecuencias más sí. tarde. Así que todo eso se trabaja y se les sigue acompañando en ese caminar, que sin duda lo que buscamos es la libertad. Y si pensamos, ya hablando de vuelta de la organización, si pensamos en 46 años con toda esa historia, Sí. pero vuelvo a hablar de los periódicos, que lo estamos viendo en violencia de género, lo estamos viendo en maltrato hacia niños, lo estamos viendo hacia adultos mayores. Esta es una sociedad y no podemos pensar que es únicamente Puerto Rico. El mundo entero está cargado de De violencia. tantas cosas Sí. y lamentablemente dentro de lo positivo que todos podamos ser, ¿verdad? Y este es el podcast Gestos a la Obra de la Fundación Gestos Positivos. Y en nuestro caso, ¿verdad? Te escucho hablando y oigo esperanza. Sí. Dentro de todo lo difícil que estás hablando, te oigo con un tono de que hay forma de salir de este ciclo, de que hay forma de salir. Pero aún así, me vuelvo a referir a los periódicos y a una sociedad cargada de tantas cosas difíciles. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué podemos esperar, verdad? Esto no es un problemita, esto es una crisis de país. Sí. ¿Cómo tú ves este cambio que están proponiendo ustedes? Hablaste de la red de albergues. ¿Qué se está proponiendo en esto? Mira, primero tengo que mencionar unos datos para que entendamos, porque sabemos que la violencia de género es un problema de todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo o manifestación de violencia en su vida. En el caso de Puerto Rico,
nosotras somos la segundo país de Latinoamérica con más feminicidios per cápita. Entiendo que el primero es Guatemala. Y yo creo que esos números nos tienen que sacudir como país. Definitivamente, en la experiencia de 46 años, cómo se han sumado otras organizaciones, otros albergues a trabajar el tema de violencia doméstica, yo creo que se ha adelantado sobre todo nuestro mayor fruto, yo creo que ha sido la aprobación de la Ley 54, que fue una ley de avanzada para toda Latinoamérica. Pero esos números nos tienen que sacudir y nos tienen que decir que esto es un problema urgente. Con nosotros decimos un problema de derechos humanos, un problema de seguridad, de salud, que tiene que ser así para todos los sectores. Desde el Estado tiene una responsabilidad, las empresas tienen una responsabilidad social, las comunidades tienen una responsabilidad. Y sabemos que vivimos en un país muy violento, porque lo vemos en las noticias, pero ser mujer y estar en nuestras casas no debería representar perder la posibilidad de perder la vida. Y aquí hablamos a veces, ¿verdad, Elena? En esa línea que dices de que es un país violento, a veces es como que, ay, es que él es eufórico, ay, es que él es tan animoso, sí. Es que tendemos a justificar o a normalizar la violencia. Comportamiento. Y damos esa carga a las víctimas porque se quedaron, porque no se dieron cuenta antes. Y yo creo que eso es un chip que tenemos que cambiar, que tenemos que sobre todo sensibilizarnos y entender esta problemática y entender cómo todos día a día con pequeños gestos podemos o ser agentes de cambio y transformación o podemos estar repitiendo esos mismos comentarios. Tú no sabes si en un espacio donde hay 3 mujeres, una puede haber vivido o estar experimentando violencia, escucha ese comentario y tiene miedo a decir, yo estoy pasando eso. Y eso es lo que me van a decir. Porque voy a sentir culpa, porque lo van a justificar, porque me van a echar la culpa a mí por quedarme, ¿verdad? Y a ese es el chip que tenemos que cambiar. Y yo creo que uno, atenderlo con urgencia, y me preguntaste qué es nuestra, ¿verdad? ¿Qué estamos proponiendo? Sobre todo la prevención. Cuando una mujer llega a un tribunal, llega a la policía, llega al hospital, o llega a un espacio como el de Casa Julia, llegamos tarde. Ya hay una violencia vivida, ya hay un trauma y hay unas necesidades muy complejas para trabajar. Toma mucho tiempo en ellas y sus hijos e hijas. Así que lo que nosotras queremos, y empezamos hablando de transformación, es transformación. Y el modelo probado para transformar un país es la educación. Empezar desde pequeños a tratarnos con respeto, a eliminar todo eso que dice que las mujeres tenemos que ser de X, Y forma y los varones tenemos que ser de X, Y forma, y lo que hacemos es que les decimos que no lloren y que se desconecten con su parte sensible y humana. Y porque los hombres son fuertes, ¿verdad? A las mujeres les enseñamos ¿verdad? Que si un nene te jala el pelo es porque tú le gustas, ¿verdad? A sentarse bien porque te pueden pasar cosas si haces cosas. O la ropa que te pones. Todas esas cosas, en el momento en que una persona sufre violencia, ella se va a acordar. Ella se va a acordar de eso. Por eso es que cargamos tanta culpa y tanta vergüenza y no ponemos esa culpa y esa vergüenza donde tiene que estar, que es en las personas que violentan, ¿verdad? Y que no respetan la vida, la libertad, la dignidad y el bienestar de los demás, y la seguridad. Y yo creo que la educación es clave a todos los niveles, porque la violencia la hemos visto en jóvenes, desde adolescentes, 15, los novios, 16, inclusive a veces 12, no es un 13 matrimonio años. De tantos años, puede ser un jovencito. Y lo hemos visto, la persona de más edad que hemos tenido en Casa Julia, 78 años. Wow. Así que nunca es tarde, ¿verdad? Sí, y yo creo que esa educación
que ha sido un reclamo de nuestras organizaciones, pero también tiene que ser un reclamo de nosotros mismos educarnos y sensibilizarnos. Y eso que no entiendo por qué se quedó, pues empezar a escuchar antes de tal vez hacer juicio, pasar un juicio, empezar a escuchar. Y sensibilizarnos sobre el tema y seguir aprendiendo. Todos tenemos una responsabilidad. Las empresas, Sí, de acuerdo. por ley, tienen que dar un taller de violencia doméstica a sus empleados y empleadas. Es un espacio maravilloso para empezar a hablar el tema y darnos cuenta si en nuestra oficina puede haber alguien que necesita nuestra ayuda. En las escuelas, en las universidades, estamos hablando Sí, es un tema de todo. de salud, Esto de no es para derecho unos ni para otros, esto es un tema de y de todo. respeto, de cómo nos empezamos a relacionar desde el respeto y a mirarnos desde el derecho que tenemos a sentirnos en plenitud y poder desarrollarnos. Te pregunto, ¿cómo, y me refiero de nuevo a nuestros seguidores que nos están viendo a través de la pantalla, cómo nosotros podemos ayudar? Y luego me puedes hablar tal vez del donativo, pero me refiero a un referido, Sí. cómo nosotros podemos realmente, si sabemos o sospechamos de algo, Eso es bien importante. Mira, primero nuestras líneas de orientaciones, ¿verdad? La línea de emergencia preferimos que siempre esté habilitada para las personas que estén pasando una situación de emergencia y necesiten esa orientación, pero también familiares, amigos que necesiten información y orientación para ayudar a dar esa esa mano, víctima, ¿verdad? ajá. Nuestras líneas están disponibles. Igualmente, todas nuestras redes sociales están dedicadas a brindar información, cómo acompañar, qué podemos decir, qué no podemos decir. Sobre todo, dar esos apoyos concretos, ¿verdad? Necesitas que te cuiden los niños para que vayas al tribunal. Necesitas que llame a la policía. Necesitas, ¿verdad? Siempre velando la sensibilidad, siempre escuchando y entendiendo lo que ella está pasando sin dar juicio. Y sobre todo, el no imponer, ¿verdad? Porque lo que queremos es que ella se sienta segura y se Cómoda sienta de tomar una decisión tan y difícil. se sienta que puede retomar su autonomía, que puede retomar el tomar decisiones sobre sí misma, ¿verdad? Así que nosotros, aunque queramos con la mejor intención del mundo ayudarla, es su decisión, es su momento, ¿verdad? Lo importante es que ella sepa que cuando esté lista, yo soy un espacio seguro y yo voy a ser una persona que te va a dar la mano sin juzgarte, ¿verdad? Y en ese sentido, todas las personas que quieran mayor información lo pueden recibir a través de nuestras redes sociales o llamándonos. También tenemos una línea dedicada a orientación legal, que fue algo que lanzamos el año pasado, donde la línea la contestan abogadas comunitarias y pueden recibir una orientación legal en el momento que lo necesitan. Otros apoyos, ¿verdad? Crear planes de seguridad. Inclusive nosotras en la línea, si sabemos que ella pudiera entrar el agresor, establecemos una palabra clave. Si esa persona entra, entonces, ¿verdad? Cambia nos la pueden conversación. decir y que podemos cambiar la conversación o podemos... nosotras, por ejemplo, no devolvemos llamadas precisamente porque es el plan de seguridad, porque no sé en qué momento, o establecemos un horario donde tú estés segura para recibir la llamada. Para poder hablar. ¿Verdad? Y a veces, y lo menciono porque a veces las personas nos escriben, mira, llámame, ¿verdad? Y es por seguridad, no necesariamente podemos hacer eso, pero tiene su propósito. Y yo creo que desde todo, aprovechar todos los espacios para crear la conversación, para crear espacios seguros, porque si hay alguien que no se atreve a hablar, pero sabe que estamos teniendo esta conversación y que ambas estamos de acuerdo en apoyarle, en creerle y en acompañarle, ella sabe que cuando necesite, que puede aquí le va a confiar encontrar. y que va a encontrar ayuda. Y yo creo que por eso es tan importante que esta conversación sea todos los días, ¿verdad? No quedarnos en esa mala noticia y en no volver a la lamentarnos estadística, no podemos seguir como aumentando esas país. estadísticas. Nos duele y nos quedamos ahí.
tenemos que movernos a la acción, tenemos que movernos a educar a los más jóvenes, a los niños, a las niñas, a cambiar esta cultura. Y yo creo hay que ocuparse, no es preocuparse desde únicamente, nos todos los tenemos que ocupar. espacios, desde todos los espacios y sobre todo involucrarnos, ¿verdad? Los albergues reciben voluntarios después de un proceso también, Claro, ¿verdad? De seguridad, de screening. pero recibimos voluntarios, recibimos donativos, porque hay necesidades que no caben dentro de una propuesta. Porque estamos hablando de situaciones bien complejas. Así que hay muchísimas maneras donde si una persona quiere ayudar, una empresa quiere ayudar, se puede acercar a un albergue y definitivamente hay gestos que podemos hacer. Qué bien, están en las redes, tienen ATH móvil. Sí, casajulia.org es nuestra página web, pueden conseguir información de nuestros servicios, de las líneas de orientaciones, también pueden donar, tenemos igualmente todas las redes sociales, Instagram, Facebook, compartimos muchísima información, estamos en la comunidad. El website está bien completo y ustedes están bien activos con muchas actividades. Actividades en la comunidad, ferias de salud, mesas informativas, nos pueden contactar para dar talleres en empresas, en escuelas, así que llegamos a donde todos esos espacios donde necesiten esta conversación, ahí vamos a estar. Para seguir educando. Sí. Bueno, yo creo que ha sido de verdad muy iluminadora esta conversación. Hemos aprendido, ¿verdad?, cómo somos también nosotros agentes de cambio. Totalmente. Cómo nosotros podemos ayudar en ese proceso de transformación. En ese proceso que yo creo que al final lo que busca es estabilidad, paz interior, esperanza para esa mujer que tiene que romper obviamente con un ciclo que le está haciendo daño a ella, en el caso de que sea madre a sus hijos, y yo creo que es como una red que tal vez la impide y le sigue afectando a otros miembros de su familia, mientras todos estén envueltos, porque creo que el que la está protegiendo, el que la está consolando dentro de ese ciclo, también se está afectando. O sea, que qué importante que nosotros podamos, obviamente, como tú bien dices, ser agentes de cambio. Nada, Lena, tremenda conversación. Gracias por este espacio. Vamos a seguir educándonos, obviamente, y conversando. Definitivamente es un espacio bien poderoso porque hay muchas cosas que se hacen día a día que no se visibilizan desde el tercer sector. Y somos un espacio, ¿verdad? Las organizaciones estamos ahí para cubrir lo que nadie cubre, para ver lo que nadie ve. Correcto. Y acompañar, ¿verdad? Y no nos detenemos en las emergencias de país, así que este espacio es bien poderoso y gracias. No, gracias a ti por una hermosa labor y añado a lo que tú dices, lo hemos visto en tantos otros ejemplos, que cuando las organizaciones nos unimos, que cuando nos unimos al Estado, que usando otra palabra sería el gobierno, cuando se une la empresa privada, ahí es que realmente logramos los cambios, ¿verdad? Para este país que todos queremos. Así es que aspiramos a ese Puerto Rico libre de violencia. Yo creo que lo podemos hacer. Yo pienso que sí. Es cuestión de ocuparnos. Así es. Y obviamente tener ese rol activo en ese cambio que buscamos. Muchas gracias por esta conversación a nuestros seguidores. Gracias por siempre acompañarnos y como siempre digo, un gesto positivo marca la diferencia y como he estado diciendo en los últimos podcasts, un gesto positivo, aquí lo vemos. Gracias, Lena, por esta conversación tan enriquecedora para que nuestros seguidores conozcan sobre Casa Julia y su misión y cómo podemos ayudar a salvar vidas y abrir nuevas oportunidades para mujeres y sus hijos e hijas. Me despido hasta el próximo episodio de Gestos a la Obra, recordándoles que un gesto positivo marca la diferencia.